Han escuchado de la conspiranoia de las ciudades de 15 minutos. A ver, yo hablé, no sé quién es Rusarín, ya se los dije, un tipo que hablé 2 cosas con él y me bloqueó y me atrabiliario. Pues mira tú, estoy preocupadísimo. Pero la conspiranoia, a ver, la idea es lograr que no te muevas más de 15 minutos de tu casa para obtener los servicios básicos, cosa que yo ya conté que tengo aquí. Aquí, mi estudio está a 4 calles de mi casa. Aquí enfrente está el centro de salud, a 2 calles está mi dentista y un par de puertas antes está el fisioterapeuta, al que luego voy yo, va mi hijo. Tengo lugares para comprar lo necesario cotidiano, es decir, los comestibles y demás, supermercados, tengo al alcance varios. Mi hijo tiene una pista de baloncesto en la que puede entrenar, practicar todos los días. Hay un centro de hay un pabellón deportivo donde se juega balonmano, baloncesto, voleibol, y se hace también gimnasia rítmica, donde a veces entrena mi hijo y que es donde juega su equipo, y todo eso está dentro del barrio, y sería ideal que todos los barrios tuvieran eso. Eso permitiría que solo salgas del barrio cuando necesitas ciertas cosas. Yo si tengo que comprar cierta ropa o zapatos, pues tengo que salir del barrio. Si quiero ir al teatro o al cine, pues tengo que salir del barrio. Gijón es una ciudad pequeña de 380,000 habitantes, tienes unas pocas salas de cine, no demasiadas. No puedes tener salas de cine en todos los barrios. Pero tengo un centro de cultura, tengo unas piscinas municipales y tengo un centro de atención municipal, donde también a 6 calles de aquí puedo resolver mis trámites sin tener que ir hasta el edificio del ayuntamiento. Y eso es lo ideal, esa es la idea de las ciudades de los 15 minutos, el que puedas resolver muchas cosas en un espacio pequeño y que se puede hacer. ¿Por qué? Porque ya existen ciudades, ya existen barrios que son así, que cuentan con suficientes cosas. Entonces yo a veces me paso una semana sin bajar al centro, por ejemplo, ¿no? O sin ir fuera del barrio. La conspiranoia es que te van a encerrar en una ciudad de 15 minutos y que va a ser como China, donde va a haber unos señores que te reconocen oficialmente y te necesitar pasaportes para salir y entrar, como en el apartheid de Sudáfrica. Entonces, algo que solamente existe en la mente de los chiflados del gorrito de papel aluminio. Nadie ha propuesto eso, ni se trata de eso la propuesta. Pero cuando lo presentas así, aterrorizas a la gente y te hacen caso y ganas dinero. Es como la Agenda 2030. La Agenda 2030 es maravillosa y lo hemos hablado aquí, hemos dedicado vídeos enteros, a la Agenda 2030, pero si tú le dices a la gente que es malísima, la gente te cree sin estudiar los 17 puntos de la Agenda, con los que estarían de acuerdo si quienes venden la conspiranoia se los leyeran, pero no lo hacen.